En la sección de Vaerá, que estuvimos leyendo en la Torá, aparece una de las 10 plagas que Hashem castigó a Mitzray. Una de las plagas, una plaga potente, como ya vamos a hablar ahora, es la plaga de Shejim, que se traduce como una especie de sarna, ampollas que Hashem mandó a los Mitzrim, a los egipcios. Y dije antes que esta plaga es muy potente porque Jajamín dice que en realidad esta plaga ya hubiera sido suficiente para devastar la arrogancia del faraón. Pero la cuestión siguió. Hashem tiene sus asuntos pendientes con el faraón, pero la misma palabra Shejim, la palabra Shejim viene, explican los Jajamim sin temor a equivocarnos, que la palabra Shejim viene de Leishtahavot, Shejim. Shejiá en hebreo significa arrodillarse, rendir pleitesía. Quiere decir que esta plaga fue realmente devastadora hacia el faraón, al punto tal que ya adentrándonos un poquito en la misma, propiamente en la plaga en sí misma, dice de que los Hartumim, los magos de Mitzrayim, no pudieron hacer lo mismo, que hasta ese momento sí venían, el agua se transformó en sangre y ellos también hicieron una cosa y la otra, pero claramente dice la Torá que los magos en Mitzrayim no pudieron, y no solamente no pudieron, ellos mismos estaban afectados con esta Shejim, con esta sarna, al punto tal que se sentían avergonzados a entrar al palacio del faraón, porque estaban, como dice claramente la Torá, Velo yachlu hartumim la'amod lifnei Moshe. No pudieron los magos, como hasta ese momento sí, no podían los magos estar parados de frente de Moshe, lifnei Shejim, porque ellos mismos tenían Shejim, que allá Shejim behartumim, ellos mismos estaban castigados con esta afección. Ubejol Mitzrayim, entonces salieron despavoridos y no se presentaron con esa arrogancia que los caracterizaba. Que vemos que, como una vez más dicen los Jajamim, que esta plaga fue contundente. Nada más que después vienen otras plagas más adelante. Hashem tenía algunas cuestiones que terminar con el faraón, pero esta plaga ya hubiera sido definitiva, contundente, como dije anteriormente, que una de las formas de explicar la plaga de Shejim es Leishtahavot. Shejim significa rendir pleitesía, Leishtahavot, como es sabido, como es conocido. Que esta plaga fue muy contundente, quiere decir que la sarna, las ampollas entraron a los egipcios, a Mitzrayim, y fue algo realmente muy increíble. Nada más que la misma Torá dice que Hashem, como dice claramente la Torá con respecto a esta plaga, Vaihazek Hashem et leparo, Hashem fortificó, puso fuerte el corazón del faraón, obstinado el corazón del faraón, y por eso no lo dejó salir. Pero porque Hashem puso obstinado el corazón, Hashem puso fuerte el corazón del faraón. Si no fuera por Hashem, entonces esto ya hubiera bastado, ya hubiera sido suficiente, porque fue una, como dije al principio, lo vuelvo a repetir, fue una plaga muy pero muy contundente. ¿Qué tiene de especial? Eso debemos analizar, profundizar. ¿Qué tiene de especial esta plaga de Shejim al punto tal que quebrantó todo el ego de Mitzrayim? ¿Qué tiene de especial esta plaga de Shejim? Tiene muchas cosas especiales. Vamos a ver algunas de ellas. Así comienza la plaga propiamente que estamos hablando ahora de Shejim. Vayomer Hashem el Moshe vel Aarón. Y acá nos llama un poquito la atención, porque dice claramente la Torá que Hashem llama a Moshe y Aarón. Moshe y Aarón. Hulahem, agarren para ustedes. Es algo nuevo. Sinceramente es algo nuevo. ¿Por qué? Porque hasta ahora unas plagas las realizaba Moshe, unas plagas eran por intermedio de Aarón, como ya sabemos, el agua, quién fue que
con el bastón golpeó el agua, fue Aarón. Así también otras también fue Aarón. Y a otras fueron Moshe. Pero acá Moshe y Aarón en conjunto. Fue la primera vez, como en las palabras del Midrash, las palabras muy bonitas del Midrash. El Midrash dice que hay plagas que fueron por intermedio de Moshe. Hay plagas que fueron por intermedio de Aarón. Hay plagas que fueron por intermedio de Hashem. 3, 3 y 3. Pero Shehim, la que estamos hablando ahora, fue por intermedio de estos tres, vamos a decir, estos tres factores. Moshe, Aarón y Hashem. Entonces, en las palabras del Midrash, dice las primeras tres, que el agua se transformó en sangre, y después el tema de las ranas, que ya estuvimos explicando, y los piojos, fue Aarón a Cohen, fue por intermedio de Aarón a Cohen. Después hay otras tres, que fue por intermedio de Moshe Rabbeinu, que fue el granizo, las langostas y la oscuridad, que Moshe Rabbeinu, como explica más en profundidad el Midrash, las cosas que tienen que ver con la tierra, Aarón, con respecto a Moshe, estaba en un nivel terrenal. Entonces, el agua que está en la tierra, las ranas que están en la tierra, los piojos que están en la tierra, eso tiene que ver en nivel, vamos a decir, más inferior, tiene que ver con Aarón a Cohen. Después está el tema del avir, está el tema del aire. La oscuridad, por ejemplo, la oscuridad dice que el aire se volvió sólido, el aire fue afectado. Eso tiene que ver por intermedio de Moshe Rabbeinu, el aire. Como dijimos antes, el granizo, todas estas cosas que están en el éter, en el aire. Como muy lindo habla la parashá de Bo, que lo dijimos anteriormente, que la plaga de la oscuridad no dejaba entrar el sol, el aire mismo se volvió tangible. Eso tiene que ver con Moshe Rabbeinu. Entonces, volviendo al tema, dice el Midrash algo muy espectacular. Hay plagas que tienen que ver, que fueron por intermedio de Aarón a Cohen, las cuestiones más terrenales. Hay plagas que tienen que ver con el avir, algo más espiritual, con el aire, tiene que ver con Moshe Rabbeinu. Y después, evidentemente, Makat Bejorot, los primogénitos, es algo espectacular. ¿Quién puede decir, este muere y este no muere, que este es primogénito y el otro no? Boreolam. Entonces hay plagas que fueron directamente por Boreolam, con las bestias salvajes que venían del bosque, de la selva, a atacar a los egipcios. Un ser humano no puede hacer eso, fueron directamente de la mano de Akadosh Baruj Hu. Entonces, hay plagas que fueron por intermedio de Moshe, hay plagas que fueron por intermedio de Aarón, hay plagas que fueron por intermedio de Akadosh Baruj Hu, de Boreolam, santo bendito sea. Pero la que estamos hablando ahora, Shehim, la peste, esta sarna, esta afección de sarna, son tres factores: Moshe, Aarón y el santo bendito sea, Akadosh Baruj Hu Hashem. Son tres factores que se unen. Por eso dijimos al principio lo contundente de esta macá, lo contundente de esta plaga. Y vuelvo a repetir para que quede claro. Akadosh Baruj Hu Hashem le puso fuerte el corazón al faraón. Fortificó el corazón. Si no hubiera sido por esto, ya Shehim hubiera sido realmente muy profunda, muy contundente. ¿Por qué? Son tres factores que se unen: Moshe, Aarón y Akadosh Baruj Hu. Y eso es lo que estamos leyendo ahora en la Torá, en esta plaga de Shehim, de sarna. Vayomer Hashem el Moshe vel Aarón. Moshe y Aarón en su conjunto. Y como si fuera poco, les dice Hashem a Moshe y Aarón: Hulahem, agarren para ustedes, incorporen para ustedes, Malechov Neihem Pia Hakivshan. Cada uno tenía que ir al horno. Pia Hakivshan son las brasas del horno, las cenizas del horno, el hoshim del horno, la ceniza, vamos a decir. Moshe tenía que agarrar con sus manos, con sus dos manos, dice acá la Torá, Hulahem, Maleja Neihem, en sus dos manos, las cenizas, Moshe por un lado, Aarón por el otro lado. Besarkú Moshe, y las cenizas de Moshe, conjuntamente con las cenizas de Aarón, se juntaron, explica acá en los Jajamí, explica Rashi, se juntaron en una sola mano de Moshe Rabbeinu, porque Rashi explica claramente que cuando uno tira, la cuestión era tirarla para arriba, cuando uno tira
tiene más efecto cuando uno tira con una sola mano, eso dice Rashi. Entonces, las cenizas que Aarón había juntado con sus dos manos, las cenizas que Moshe Rabbeinu había juntado con sus dos manos, entraron en forma milagrosa en una sola palma, en una sola mano de Moshe Rabbeinu. Y Moshe Rabbeinu tira para arriba, así dice la Torá, Hulahem, Alejov, Nihem, Piach, Hakibshan, Elohim, las cenizas. Bezarkú Moshe solo lo tiró al cielo, a Shamaima, al cielo, dos reyes, a Shamaima, Leinei paró. Boreolam está involucrado al cielo y fue el milagro que de acá se desparramó por todos lados. ¿Por qué? Porque no es un acto natural que Moshe Rabbeinu tira las cenizas para arriba, el cielo recolecta, Boreolam recolecta esas cenizas y las disemina, las esparce por todo Mitzrayim, por todo Egipto. Fue un milagro. Hay tres intervenciones, tres factores, Moshe y Aarón. Moshe y Aarón juntan y Moshe Rabbeinu en su sola mano agarra las cenizas, la tira, dice acá la Torá, Bezarkú Moshe a Shamaima, Moshe Rabbeinu tira con toda la fuerza, con toda la furia. ¿Cuánto puede llegar una persona tira para arriba cenizas? ¿Cuánto? 1 metro. Pero eso llegó al Shamaim y del Shamaim se diseminó, se dispersó para todos los lados, para todos los lados. Fue un milagro que tiene tres intervenciones, claramente Moshe, Aarón y Akadosh Baruj Hu. Y eso es justamente cuando se unen estas tres cuestiones, Moshe, Aarón y el Santo Bendito sea, evidentemente se hace una gran fuerza que tiene la capacidad de destruir Mitzrayim, al punto tal que, como dice claramente la Torá, que los Veloy Ajlu Hartumim, vamos a repetir algo precioso, Veloy Ajlu Hartumim, los magos no pudieron presentarse, hacerle frente a Moshe Rabbeinu, hasta ese momento sí, porque tenían vergüenza, salieron despavoridos, porque ellos mismos, dice la Torá, estaban afectados con esta sarna. Y vemos que fue algo muy contundente. Entonces eso debemos entender, Moshe, Aarón, las dos palmas de uno, las dos palmas de los otros, después en la misma, todo entró en la palma de Moshe Rabbeinu. ¿Qué es todas estas cuestiones? Lo tira para arriba, de arriba del cielo lo disemina para todos lados, cuestiones muy profundas, y esto mismo hay que entenderlo. ¿Por qué hay que entenderlo? Porque si lo vamos a entender, vamos a poder destruir todo Mitzrayim, vamos a poder traer Berajot a nuestra vida, destruir el ego. Como dije anteriormente y lo vuelvo a repetir, la palabra Shehim tiene que ver con Leishtahabot. Ashahá significa justamente arrodillarse, a prosternarse, rendir pleitesía. Quiere decir que la Kedushá entra en un nivel tan elevado que puede hacer que se destruya Mitzrayim. Hay un versículo que habla de esto, de Shehim, que tiene que ver con el tema. Hay un versículo en Devarim, en el libro de Devarim, cuando Haz Shalom habla la reprimenda, las amonestaciones de Akadosh Baruj Hu, las amonestaciones de Hashem, cuando el pueblo se va a ir por mal camino, la Parashá Kitabó, que nosotros conocemos, Devarim 28, el Deuteronomio 28, dice que una de los castigos hacia el pueblo de Israel, si se apartan de la Torá, dice, y Hashem Beshehim, Hashem va a golpear con Shehim, de vuelta aparece la palabra Shehim, y Hashem Beshehim, Hashem va a golpear con Shehim de vuelta, Ra, Shehim Ra, esta sarna, Haz Shalom, al pueblo de Israel, Arbirkai Bela Shukaim, Birkaim son las rodillas, Shukaim significa los muslos, las piernas, quiere decir que esta sarna tiene la facultad de ir hacia las piernas, quiere decir el ego de la persona está parada, está bien parada, bien establecida, pero el Shehim, la sarna, como dicen los cabalistas, explican que viene a destruir Midata Netzach. Netzach significa victoria. Hasta ahora el faraón estaba envalentonado. El Shehim viene a destruir la Midat Netzach, la Geburá. La severidad, explica Midat Geburá, para destruir Midat Netzach, justamente eso es lo que dice la Torah, que Hashem va a castigar Haz Shalom, que no sepamos, y Jaqueashi, si el pueblo de Israel se aparta de la Torah, Hashem va a castigar Beshehim de vuelta con sarna también en la
allá Shemot, lo que estamos estudiando ahora, tiene que ver lo que Hashem mandó a Mitzrayim. Pero también aparece la palabra Shehim en relación Haz Shalom a la reprimenda, Shehim Ra al Birkaim y a la Yukaim, a los pies de la persona. Quiere decir que la sarna esta tiene la cualidad, el distintivo de destruir el ego de la persona, las piernas de la persona, el establecimiento de la persona. Eso es Shehim. Y acá estamos hablando que esto destruyó al mismísimo Faraón al punto tal que nadie pudo hacerle frente, como hablamos otra vez, a Moshe Rabbeinu y todo su ideal. Entonces estamos explicando que esta plaga tiene una particularidad, algo especial que no tiene el resto de las plagas, y por eso la hace tan especial y por eso las hace tan contundentes, que acá intervienen en este episodio, en esta cuestión aparece Moshe, Aarón y Akadosh Baruj Hu. Entonces Moshe necesita para destruir al faraón, pero vamos más profundo todavía. Para destruir al faraón se hacen falta 3 factores. Akadosh Baruj Hu solo puede destruir al faraón. Vamos a ir a alguna cuestión filosófica. El santo bendito sea puede destruir al faraón. Él lo creó y lo puede destruir también. Pero Akadosh Baruj Hu, Boreolán, quiere que la persona se active para destruir las fuerzas del mal. La persona, Moshe y Aarón, ahí estamos viendo que Akadosh Baruj Hu evidentemente tiene la fuerza para destruir al faraón, pero Hashem nos pide a nosotros que hagamos nuestro esfuerzo, nuestro acercamiento, como siempre hablamos, para acercarnos al Shamaim. Moshe y Aarón en sus conjuntos, tirar las cenizas, esas cenizas del horno, tirarlas para arriba al Shamaim, al cielo, y eso se diseminó por todo Mitzrayim. Nosotros sabemos que ahí está la actitud de Moshe, Moshe y Aarón, son 2 distintivos. Moshe representa una cosa y Aarón representa otra cosa. Moshe Rabbeinu representa el Emet, Moshe Emet Toratu Emet. Moshe representa la verdad, la veracidad, con todas sus letras. Y Aarón es una cuestión más consensuativa. Aarón, nosotros sabemos, Oev Shalom, pero de quiénes son los, dice claramente Pirkei Avot, ya es hasta redundante porque ya lo hablamos muchas veces, quiénes son de los alumnos de Aarón a Cohen. Oev Shalom, Aarón amaba a la gente, Moshe iba con la verdad y Aarón iba con el amor. Esas 2 cosas hacen falta. Vivir una vida de verdad, discriminar la verdad, saber lo que está bien, lo que está mal, pero no vas a llevar tu verdad a todo el mundo. Capaz que el mundo todavía no está preparado. Se necesita con paciencia, con amor, con cariño. Esos son los 2 atributos. Ahí está la palabra. Los 2 atributos necesitamos. El atributo, tenemos que incorporar en nosotros la categoría de Moshe Rabbeinu, la Torah, la verdad, la sinceridad, todas estas cosas importantes y verdaderas dentro de nosotros. Pero a la salida del mundo, el mundo todavía no está capacitado para que entienda esta verdad. Entonces hay que ir con paciencia, con cariño, con amor, con anestesia. Eso es Moshe y Aarón. Moshe y Aarón. Entonces se juntan en esta plaga. Es menester. Eso es lo que nos quiere decir la Torah. Es menester para destruir al faraón y su arrogancia. Llegar a intercalar, a intercambiar entre estos. Saber coordinar con armonía estos 2 factores. La verdad y el amor. El amor y la verdad. Que no es fácil porque uno a veces quiere decir toda la verdad en la cara. Y a veces uno quiere amar y necesita límites. Se necesitan los límites y se necesita el cariño, el Gesed y Geburá, como siempre hablamos. Moshe de la tribu de Leví, representa Geburá. Por eso nos entregó la verdad a la Torah. Y Aarón, a Cohen, los Kohanim eran Ish Gesed. Me parece que está muy Abba, que amaban a todas las personas. Claramente los Kohanim son gente de amor, de cariño. Hay que unir. Y no solamente Moshe y Aarón, sino que Moshe Rabbeinu agarra en su propia mano, incorpora en su propia mano estos 2 atributos. Elohim, las cenizas de Aarón, las cenizas del mismo Moshe, y las tira para arriba. Y que el Shammai, que Akadosh Baruj Hu se encargue de hacer lo que tiene que hacer. A veces uno ni siquiera empieza. Esto ya es una lección muy bonita. A veces ni siquiera uno empieza a hacer una gesta, uno tiene una verdad. Y dice, ¿qué me voy a meter en líos, en peleas? Vos hacés lo que tenés que hacer acá y tirá tus cuestiones arriba.
tirá tus cuestiones para arriba y Akadosh Baruj Hu va a hacer algo increíble. Vos tenés que empezar, como hicieron los macabeos, y la historia del pueblo de Israel está llena de estas cuestiones, de que vos empezás, ¿quién soy yo en contra de todo un mundo que tira para otro lado? Yo uno contra todo el mundo. Vos haces tu verdad. Vos empezás con la ayuda de Borolam, con el atributo de Gesed, con el atributo de Emet, de verdad, de bondad. Vas a conectarte, vas a tirar para arriba y eso va a ayudar a derrocar, a destruir. Uno solo, ¿qué puede llegar? Uno dice, ¿cómo yo? Uno en contra de todos. Así evidentemente pensaron los macabeos. ¿Quiénes son yo? ¿Quién soy yo contra todo el ejército de la hiperpotencia, de la superpotencia? Pero vemos que cuando los Kohanim, los Hashmonaim empezaron y salieron adelante, Borolam los ayudó. Hay que entender el tema del Ojim. ¿Qué es esto del Ojim caliente? Entonces nos cuenta acá que la palabra Shehim, antes explicamos que Shehim tiene que ver, Leshtachavot, Shahá significa arrodillarse. Eso es una linda explicación, una linda acepción. Rashi trae otra cosa. La palabra Shehim viene de la palabra calor, Shhuná. Shhuná, Shehim, viene de la palabra, como dice Rashi, Shana Shehuná. Shehuná tiene que ver con el calor, evidentemente. Estamos hablando, vamos a ver más profundo todavía, estamos hablando de las brasas, estamos hablando de las cenizas, del hollín, caliente. Entonces dice acá claramente en la Torah que Moshe Rabbeinu agarró en forma milagrosa esas brasas, esas cenizas calientes y tiró para arriba y eso se diseminó por todo Mitzrayim y claramente acá dice Rashi que eso entró en la piel, Haz Shalom, de los egipcios, caliente, porque Shehuná significa Shehim, explica Rashi que tiene que ver, todo lo que estamos ahondando ahora, tiene que ver con el hollín, tiene que ver con las brasas, tiene que ver con las cenizas del horno, es algo caliente que se introduce en la piel y de ahí sale una ampolla, sale algo húmedo, como claramente dice la Torah, explica el Talmud, Shehim Abubot Poreach. Poreach significa que eran ronchas, que eran abubot, que eran poreas, que tenían húmedas. Poreas significa prijá, prijá significa prajim, algo húmedo, que eran ampollas, esa es la palabra. Entra el calor en el interior del cuerpo y de ahí sale la ampolla que es mojado, que es húmedo. Eso es lo que estamos hablando ahora, más profundamente, como claramente dice Rashi. Rashi trae, y esto es algo muy bonito a destacar, dice Lach Bachutz, dice Rashi, Lach Bachutz, Beyavesh Mimifnim, Lach Bachutz, que significa que era por fuera, la roncha, la sarna, la ampolla es húmeda, pero por dentro era calor, entraba todo ese calor de las brasas, de las cenizas, de ese hollín, entraba, se incorporaba en el cuerpo de la persona y de ahí salía la ampolla húmeda. ¿Qué significa todo esto? Lach Bachutz Beyavesh Bifnim. ¿Qué significa? Lach Bachutz Beyavesh Bifnim, que significa que Moshe Rabbeinu es el tema del primiut, de lo profundo, Bifnim, el calor interno, el calor de la verdad. Y del calor de la verdad, afuera, lo externo es Aarón a Cohen. Externamente es húmedo, es el calor, destruye, es el calor de la verdad. Ese es el calor de Moshe Rabbeinu. Y por fuera, húmedo. Lo húmedo pega, es el amor de Aarón a Cohen. Entonces eso es lo que dice Rashi. Que esta ampolla era, cuando el hollín, las brasas eran calientes, cuando se introduce en la piel es caliente, que esa es la verdad de Moshe Rabbeinu. Por dentro el calor humano, el calor de la verdad, el calor de la veracidad, pero por fuera eran ampollas húmedas. Eso es el atributo de Aarón a Cohen, y eso se conjuga, como dijimos antes, se conjuga en el tema de Moshe Rabbeinu, Midata Emet, Aarón a Cohen, Midata Gesed, por fuera húmedo, que une, el agua une, y conectándolo con Boreolam. Cuando cuando la persona une estos tres factores,
Cuando uno une estos tres factores, tiene verajá al punto tal de destruir Mitzrayim. Como nosotros decimos, a la mañana temprano, nosotros una de las verajot dice, Baruch atah Hashem, cuando nos levantamos temprano, una de las verajot es, Ozer Israel Begurá. Cuando uno, en la época de antes del Talmud, cuando uno se ponía el cinto, dice Ozer Israel Begurá, que el cinto tiene que ver con la Geburá. En la época talmúdica, cuando se estableció el estilo de esta bendición, dice Ozer Israel Begurá, que ciñe, que cuando uno se pone el cinto, que ata al pueblo de Israel con fuerza. ¿Qué quiere decir? Que el cinto, una persona puede ir por la calle, como en la época del Talmud, que iba con las túnicas, todo al aire, todo abierto. Pero cuando uno se ponía el cinto, ya no iba, las ropas ya quedan más fijas a la persona. Entonces, de acá queda, de la época talmúdica, nos queda que cuando uno se pone el cinto, dice el que ata al pueblo de Israel con fortaleza. Eso es el nivel de Moshe Rabbeinu. Nos ata, no es todo así nomás al aire, sino que nos atamos. Hay un poder, está la parte de abajo y la parte de arriba, y la parte de arriba domina la parte de abajo. Ese es el nivel de Moshe Rabbeinu. Ozer Israel Begurá. Moshe Rabbeinu nos enseña quién es la persona fuerte realmente, el que se sabe controlar. Ese control nos enseña la Torah, ese es el control de la Torah. Y después tenemos el nivel de amor de Aarón a Cohen. Cuando podemos conjugar la Geburá de Moshe Rabbeinu, la verdad de Moshe Rabbeinu, conjuntamente con el amor de Aarón a Cohen, tiramos todo para arriba. Y uno dice, ¿qué voy a tirar para arriba? ¿Cuánto? ¿1 metro? Pero llegaba al cielo. Y desde el cielo llegó a todo Egipto, se diseminó por todo Egipto. Boreo Lama ayuda. Y así es. Entonces esto es la cuestión profunda y cabalística. Para destruir a Mitzrayim hace falta estos 3 factores. Como dice claramente Rashi, por dentro calor. Así era esta afección. Por dentro calor. El calor de Moshe Rabbeinu, la verdad. El fuego Haz Shalom que destruye. Y por fuera, amor, cariño, agua, húmedos, esas ronchas que salen, esas ampollas que salen que son húmedas. Eso es el amor de Moshe Rabbeinu. Cuando podemos conjugar Moshe Rabbeinu con Aarón a Cohen, tiramos todo para arriba. Boreo Olam agarra ese calor, ese hoshim, de esas brasas, de esas cenizas, y las disemina por todo Mitzrayim, destruyendo la soberbia, la moral de Egipto, apareciendo toda la bendición, como claramente dice los Jajamim, que ya en esta plaga que es un conjunto, ya es suficiente para destruir toda la moral de Mitzrayim. Que así sea. Cuando nos unimos al concepto de Moshe Rabbeinu, al concepto del amor de Aarón a Cohen, y unimos toda esa armonía con Boreo Olam, pidiéndole su asistencia, tirando todo hacia arriba, uno dice, al Shamaim voy a llegar. Sí, llegamos al Shamaim, y ahí Boreo Olam nos ayuda para destruir la moral y para que surja la verdad, surja el amor y surja todas las bendiciones.